GMC Yukon es uno de los SUVs más emblemáticos en el mercado norteamericano. Destaca por su robustez, lujo y capacidad todoterreno. Desde su debut en la década de los 90 ha evolucionado, convirtiéndose en uno de los modelos de referencia en el segmento de las SUVs de gran tamaño. Y ahora tenemos oportunidad de probar a esta, la GMC Yukon AT4 Ultimate 2025. Vamos a verla. La GMC Yukon nació en 1992 como la versión más refinada y premium del Chevrolet Tahoe, ambos derivados del Chevrolet Blazer de 2 puertas. Inicialmente, el Yukon se ofrecía únicamente en configuración de 2 puertas y con tracción en las 4 ruedas, impulsado por motores V8 de 5.7 litros. En 1995, GMC presentó una variante de 4 puertas, expandiendo su atractivo a las familias y aquellos que buscaban un SUV espacioso y versátil. Durante esta generación, el Yukon comenzó a ganarse la reputación como un vehículo confiable, potente y resistente. En el año 2000, GMC introdujo la segunda generación del Yukon basada en la plataforma GMT 800. Esta versión trajo mejoras significativas en confort, tecnología y seguridad. Se incorporaron motores más eficientes como un Vortec V8 de 4.8 litros y la más potente, el Vortec V8 de 5.3 litros. Durante esta generación nació el Yukon Denali, una versión de lujo que elevó el modelo a un nivel superior con acabados premium, tracción integral de serie y un motor más potente, el Vortec V8 de 6 litros. Esta variante estableció a GMC como una alternativa más exclusiva frente a sus rivales dentro del grupo de General Motors. Con la llegada de la GMC Yukon 2007, la plataforma evolucionó a la GMT 900, ofreciendo una carrocería más aerodinámica, un chasis más rígido y mejoras en eficiencia. Se introdujo un motor más grande, el V8 de 6.2 litros, especialmente en la versión Denali. Otro detalle importante fue la introducción del Yukon Hybrid, el primer SUV de gran tamaño en incorporar un sistema de propulsión híbrida con tecnología de desactivación de cilindros, lo que ayudó a reducir el consumo de combustible sin comprometer la potencia. En 2015, GMC renovó completamente la Yukon con una apariencia más imponente y sofisticada. Se basó en la plataforma GMT K2XX, compartida con la Chevrolet Suburban y Cadillac Escalade. Esta generación introdujo materiales de mayor calidad en el interior, sistemas avanzados de asistencia de conducción y una versión mejorada del V8 de 6.2 litros con transmisión automática de 10 velocidades en el Yukon Denali. Además, se incorporaron sistemas de infoentretenimiento más avanzados con pantallas táctiles más grandes, conectividad de Apple CarPlay y Android Auto. La seguridad también mejoró con funciones de frenado automático de emergencia y alerta de colisión frontal. La GMC Yukon 2001 marcó un nuevo capítulo en la historia del modelo al adoptar la plataforma T1XX, la misma que utilizan la Chevrolet Tahoe y la Cadillac Escalade de última generación. Esta versión se distingue por su diseño más imponente, con la parrilla aún más grande y detalles exclusivos en la versión Denali. Por primera vez, la Yukon ofreció una variante aún más larga, denominada Yukon XL, con una distancia entre ejes extendida para ofrecer más espacio en la tercera fila y en el área de carga. También debutó la versión AT4, enfocada en el off-road con neumáticos todoterreno, suspensión mejorada y tracción a las 4 ruedas con diferencial de bloqueo trasero. Para el 2025, la Yukon ofrece 3 motores. El primero es un turbo diésel Duramax de 6 cilindros y 3 litros, puede producir 305 caballos de potencia, 495 libras-pie de torque. Las otras 2 opciones son V8. El base es un 5.3 litros, mientras que el que tenemos ahora es un V8 6.2 litros naturalmente aspirado, puede producir 420 caballos de potencia o 313 kilovatios a 5.600 revoluciones, 460 libras-pie o 625 Nm de torque a 4.100. Oficialmente consume entre 14 y 18 millas por galón. Esos son entre 5.95 y 7.65 kilómetros por litro o entre 20.18 y 15.69 litros por cada 100 kilómetros. Teniendo en consideración que tiene un tanque de gasolina de 24 galones o 91 litros, debería darnos un rango aproximado de entre 336 y 432 millas o 538 y 691 kilómetros. Como lo tenemos ahora, pesa 5.602 libras o 2.541 kilos. A pesar de eso, puede acelerar de 0 a 60 en 6 segundos. No importa el motor que elijas, la única transmisión disponible es una automática de 10 velocidades. Tiene un ancho de 81 pulgadas o 2.1 metros, altura 76.3 pulgadas o 1.9 metros. Distancia con el piso, 8 pulgadas o 20.4 centímetros. Por el frente, empezando por arriba, al lado del piloto, tenemos la antena. En el centro,
En el parabrisas tenemos cámaras y sensores, porque este carro no solo tiene sistema de cruise control activo, sino que trae el sistema Super Cruise de General Motors, que es el sistema de conducción semiautónomo, y aparentemente les está yendo muy bien con ese sistema, está popularizándose bastante. Es una de esas funciones que la gente está empezando a acostumbrarse a ella y está no solo disfrutándolo, pero aprovechándolo para ser mucho más productivo y mantener una conducción mucho más segura. Bajando un poco más, tenemos el capó. Muy bien definidos los músculos a través de estas líneas y estos valles. Llegando al frente, ha sido ajustado para este 2025. Han rediseñado la parrilla y el sistema de iluminación. Estos últimos traen tecnología LED y proyección, y como ven, se ven muy elegantes y además tecnológicamente avanzados, como tiene que ser para un GMC. La parrilla. En esta unidad que tenemos ahora, tenemos las grandes letras GMC en el centro, tenemos una cámara de video. En cuanto a la textura y su diseño, es bastante amplia. Los pasos de aire son amplios. Tenemos una persiana detrás de ella que abre y cierra automáticamente, asegurando la temperatura ideal debajo del capó. Y la textura, el diseño, me parece que es bastante discreto. Me gusta. Al lado izquierdo tenemos el emblema AT4X. El paragolpes. Están utilizando plástico, no usan metal. Tenemos sensores. En las esquinas tenemos los faros neblineros y los vemos alojados, acomodados en una unidad que se ve bastante aerodinámica. Al centro, un poco más abajo, tenemos los ganchos rojos que crean un buen contraste con la parte baja del paragolpes, que es de color cromo. Ahora, en la parte baja del AT4 encontramos escudos protectores para los sistemas más importantes. Así que si sales fuera de la ruta, vas a poder estar un poco más tranquilo. Para ingresar a la tercera banca de asientos tenemos dos opciones. Podemos mover las sillas de la segunda fila manualmente, jalando la palanca 2 veces, o podemos presionar el botón aquí al lado y lo hace automáticamente. Para entrar, no tenemos unas manijas dedicadas para asistirte. Tenemos el escalón, así que no está tan difícil, pero me gustaría tener por lo menos una manija. En cuanto al espacio, el asiento que tengo acá al frente está corrido casi en su totalidad hacia el frente y tengo muchísimo espacio aquí en la tercera banca, muy útil. Otra cosa, el espacio que tengo entre la cabeza y el techo. Tengo por lo menos 3 dedos. Yo mido 1,80 m y estoy bien sentado. ¿Cómo lo han logrado? Han esculpido el techo. Otra cosa que me he dado cuenta es que la forma en que lo han esculpido te permite utilizar el techo hasta como un pequeño apoyacabezas. Además, bueno, tenemos el apoyacabezas tradicional, que por cierto, los materiales en los asientos están buenísimos. Utiliza cuero liso, perforado. En este caso tenemos 3 colores, el gris oscuro, el contraste con las costuras blancas y rojas. Se ve y se siente muy bien. No tenemos un apoyabrazo central porque aquí podemos alojar hasta 3 personas. 3 adultos entran. Sin embargo, no va a ser el espacio más cómodo, pero van a poder viajar aquí. Los tapetes que están utilizando en esta versión AT4 son de plásticos y me parece lo adecuado, más prácticos de limpiar. A los lados tenemos plásticos duros en su mayoría. Donde esté el apoyabrazo tenemos un poquito de colchón. Además tenemos puerto USB del tipo C y un espacio para vasos y botellas. Y mira, un vente de aire acondicionado aquí al frente y tenemos sistema de iluminación con tecnología LED. Para salir de aquí tenemos las mismas opciones. Tenemos una correa con la que podemos jalar y el asiento delantero se va a mover. Y tenemos el botón para poder hacerlo. La otra opción, en esta unidad, que está equipada con las 2 sillas de capitán en la segunda fila de asientos, simplemente paso entre estos. La segunda fila de asientos. Tenemos opciones. Puedes optar por una banca para 3 ocupantes, pero en este caso tenemos las sillas de capitán, las más cómodas. Tenemos los apoyabrazos en el centro. Los materiales son los mismos que habíamos visto atrás. Están muy buenos, liso, perforado, estas costuras, el mismo contraste, están muy buenos. El espacio entre mis rodillas y el asiento delantero es bastante amplio, ahora que el asiento está tirado hacia atrás. Los materiales que estamos viendo en las puertas también de excelente calidad con esta madera real. De hecho, esta es una opción de $500 y lo vamos a ver alrededor de todo el interior. Pero muy buenos espacios para llevar diferentes materiales. Algunos utilizan plásticos duros, otros más blandos, sobre todo donde va a haber contacto físico con ella. Ahora, sí encontramos una manija para asistir a la gente a subir a la segunda banca, pero no a la tercera. Eso me parece raro. Tenemos los vents de aire acondicionado aquí a la mano, unos ganchitos para llevar tus cosas, sistema de iluminación con tecnología LED. Los ocupantes de la segunda banca tienen unas enormes pantallas digitales al frente de ellos. Estos les están dando opción para entretenerse. Tienes hasta YouTube, tienes un montón de opciones. O sea que para los viajes largos, la gente de cualquier edad va a estar muy entretenida. Y cada uno de ellos
trae sus headphones, así que no vas a tener que molestar a nadie. Y por si acaso hay controles desde el frente, así que vas a poder monitorear lo que los niños están haciendo y si quieres bloquearlo, lo puedes bloquear, no hay problema. Y aquí en la consola central tenemos una pantalla digital de 8 pulgadas. Con esta controlamos el sistema de clima para los asientos posteriores, tanto la segunda como la tercera banca. Además, tenemos conectores HDMI y puertos USB del tipo C. Tenemos un tomacorriente casero y tenemos estos mats plásticos. Este es un opcional de $475 en esta versión. Largo total 210.5 pulgadas o 5.35 metros. Distancia entre ejes 121 pulgadas o 3.1 metros. Por el lado, empezando por atrás. Las ruedas que trae el AT4 son especiales, son de aleación de aluminio de 20 pulgadas, forrados con neumáticos los Goodyear Territory AT que hemos visto en varios vehículos todoterreno. En cuanto a su sistema de frenos, en el eje posterior trae rotores ventilados. Su espesor es de 1 pulgada, aproximadamente 3 centímetros. Y en cuanto a su diámetro, 13.6 pulgadas, esos son 35 centímetros de diámetro. Ahora, al frente los rotores son un poquito más pequeños, en ese caso son de 13.5 pulgadas o 34 centímetros de diámetro, y en cuanto a su espesor, 1.3 pulgadas, también aproximadamente 3 centímetros. Otra cosa que tenemos que destacar en esta versión AT4, el sistema de suspensión es el neumático y eso agrega 2 pulgadas de distancia con el piso, esos son aproximadamente 5 centímetros, eso para mejorar su capacidad todoterreno. Por eso también lleva este escalón retraíble automáticamente para asegurar mantener esa distancia con el piso lo más amplia posible. En el techo tenemos parrillas funcionales y todos los detalles que estamos viendo por fuera son oscurecidos. A mí me gusta mucho cómo se ve. Vemos la insignia AT4 en la parte delantera de las puertas delanteras y la insignia GMC en la parte posterior de los guardafangos delanteros. En cuanto a sus espejos laterales, están instalados directamente a la puerta. Son lo suficientemente amplios y no solo eso, pero tienen bastante tecnología incluida. Tienen los sensores de avisos de punto ciego, tienen las direccionales, tienen una cámara de video y además tienen instaladas aquí lo que llaman la luz de charco, que proyecta el nombre GMC en el piso. Ese es un opcional. Y en cuanto a su perfil, lo han definido bastante sencillo. Es decir, tenemos una línea, la línea de carácter que parte desde los faros delanteros y atraviesa todo el lado del carro, llegando hasta los faros posteriores. Y en cuanto al greenhouse, han oscurecido tanto el pilar B como sus vidrios posteriores. La llave. Tenemos los pestillos, encendido remoto, apertura de ambas compuertas posteriores, botón de pánico. Clásica llave que hemos encontrado en los productos de General Motors, nada especial. Abrimos la puerta, lo primero que se ve es que se despliega el escalón eléctricamente. Eso lo podemos programar para que se mantenga oculto, desplegado, ya depende de cada uno. Las puertas. Tenemos estos paneles con plástico de buena calidad, acolchados. Esta madera está lindísima, es un opcional que creo que vale la pena. Lugar donde tocas, lugar donde encontramos colchones. Los botones que encontramos son los mismos que hemos encontrado en otros productos de la familia. El asiento del piloto tiene 2 memorias. Está bonito. Está bonito, tenemos espacios útiles ahora, pero tenemos los plásticos duros, ¿no? Que eso es un limitante en mi opinión. El sistema de audio en esta unidad es el Bose Performance Series. Este trae 18 altavoces. Las versiones más completas del Denali traen hasta 22 altavoces. Encontramos los asientos buenísimos. Parte del sistema de audio vemos que han incluido en los apoyacabezas. Esto ya lo hemos visto en diferentes productos, es algo que se ha puesto de moda y definitivamente hace una diferencia. Miren la calidad de los materiales, el colchón. Tenemos esta plaquita AT4 Ultimate destacándola, pero miren este contraste, está buenísimo, bien acolchado. Tenemos los materiales con cuero liso, aquí tenemos cierta textura, las perforaciones, sin duda premium, y tenemos buen apoyo lateral. Igual en la banca horizontal, es consistente. Bajando un poco encontramos los controles eléctricos para la banca horizontal, vertical y los apoyos lumbares. Lo que no encuentro es una extensión para la banca horizontal. Yo creo que hubiera sido adecuado. Tenemos los pedales metálicos, pedal muerto. Parte del paquete de estos pisos incluyen estos tapetes delanteros tipo batea. Ya los hemos visto en algunos vehículos off-road, son los más prácticos del mundo. ¿Ven? Esta es la razón por la que los han diseñado así. Y la verdad que creo que valen la pena, sobre todo si es que lo vas a sacar del pavimento. Tenemos la placa AT4 aquí abajo. El paquete de iluminación que trae esta camioneta, que son como $1.750, incluye la iluminación en la entrada del camión. Al lado izquierdo de la columna de dirección tenemos el sistema de freno de remolque, sistema de iluminación tanto interno como exterior. Aquí a la izquierda tenemos un rotor con el que controlamos los modos de manejo, ahora lo vamos a ver. Tenemos los botones para controlar el sistema de tracción a las 4 ruedas, 4x4. Lo podemos dejar en automático, 4 high, 4 low, 2 high. Freno de emergencia eléctrico
Y aquí tenemos un lugar donde tenemos diferentes botones para controlar las cámaras de 360 grados, control de tracción, hill descent control, sensores para estacionamiento, sistema start-stop, el sistema de estacionamiento automático y el sistema de mantenimiento en carril. Los vents de aire acondicionado son grandes y están bordeados por esta madera que habíamos visto antes. Para entrar no tenemos una manija que nos pueda ayudar, así que subimos igual. Para encenderlo tenemos el botón de encendido al lado derecho de la columna de dirección. Aquí en la parte superior del volante tenemos esta pantallita de colores. Es el sistema Super Cruise. Nos está indicando en qué sección está. Ahora seguro lo vamos a probar mientras estemos manejando en la autopista. El volante está muy bueno, ¿eh? Es grueso y es compacto. Es algo que normalmente no encontramos en camionetas de este tipo. Sin embargo, esta lo trae. Se siente muy bien. Y como ya hemos visto antes, la forma, el diseño permite diferentes posiciones. Ideal para viajes largos. El aspa horizontal encontramos los controles para el sistema de cruise control activo y Super Cruise, y a la derecha encontramos los botones para otros sistemas. Tenemos paletas detrás del volante, o medias paletas, para controlar la transmisión automática de 10 velocidades. La posición del volante la podemos acomodar eléctricamente a través de este botón al lado izquierdo de la columna de dirección. La verdad que esta cabina, esta sección se ve muy bien. Tenemos la combinación de tecnología a través de la pantalla digital de instrumentos, los materiales clásicos como la madera, cuero, se ve muy bueno. Además se siente muy amplia. Aquí al lado derecho tenemos colchón, estas costuras, un poco más de espacio útil. En la parte superior central tenemos un compartimiento especial para llevar cosas y está forrado con una fibra, así que las cosas no van a estar haciendo mucho ruido. El heads-up display es bastante amplio. Nos está dando en este momento la información de la velocidad y el límite de velocidad donde nos encontramos. La pantalla de infoentretenimiento es enorme, 16.8 pulgadas. Funciona bastante bien. La forma en que han organizado los diferentes apps hace que sea muy intuitivo, fácil de utilizar. Tenemos Apple CarPlay, Android Auto. Esto está funcionando a través de Google. Los vents de aire acondicionado, en este caso en los flancos, verticales, amplios. Luego tenemos una barra llena de botones con la que controlamos el sistema de clima. Entonces tenemos combinación de botones físicos y comandos touch para controlar el sistema de infoentretenimiento y el ambiente dentro de la cabina. Un poco más abajo encontramos un espacio útil donde tenemos un cargador inalámbrico para el teléfono móvil, además de 2 puertos USB. Tenemos 2 espacios para vasos y botellas. Podemos cerrarlo si no lo estamos utilizando. Se ve mucho más premium, mucho mejor. Y como pueden ver, pueden entrar las tazas más grandes, entran ahí cómodamente. Más de la madera. El apoyabrazos central es enorme. Combina los mismos materiales que habíamos visto en los asientos. Se siente bien. Además tenemos la chapa AT4 Ultimate en ella. Si lo abrimos, tenemos solo un piso para este y está forrado con buen material. No veo puertos USB debajo. Aquí podemos ver nuevamente los asientos. Me encanta cómo se ven los altavoces en los apoyacabezas. Y además son muy buenos estos asientos, ¿eh? Ahí vemos la integración entre los paneles. Del lado del copiloto vemos la madera, enorme los vents de aire acondicionado. La guantera, tamaño normal. El panel central en el techo, con este podemos controlar la altura con la que queremos abrir la compuerta posterior. Podemos abrir el techo panorámico con un solo toque. El sistema de iluminación con tecnología LED. Tenemos los botones para OnStar, botones de emergencia. El espejo central está conectado a una de las cámaras de video posterior. El tapasol, relativamente grande, tiene su propio sistema de iluminación con tecnología LED. Vamos a ver si se puede ampliar. Sí, se puede ampliar. Su parte posterior, empezando por arriba, tenemos un gran alerón o extensión del techo que nos permite no solo esconder el limpiaparabrisas, sino también instalar la luz de freno horizontal. Bajando un poco, tenemos el nuevo sistema de iluminación consistente con el que habíamos visto al frente, es decir, esta forma tipo C, trae tecnología LED. Se ve muy bien al frente, el nombre grande, GMC. Tenemos más de una cámara de video y trae su propio aspersor. Bajando otro poco, para golpes plásticos. Y un poco más abajo en las esquinas tenemos los tubos de escape cuadrados, 2 en cada esquina. En el centro tenemos cubierto el sistema de remolque. Este vehículo nos ofrece hasta 8.400 libras, esas son 3.810 kilos de capacidad de remolque. Ahora, ojo, estas versiones con tracción a las 4 ruedas sacrifican en 200 libras su capacidad de remolque, esos son más o menos 91 kilos. Lo interesante de esta Yukon es que para este 2025 ofrecen un sistema inteligente de asistencia para remolque. Se llama el Transparent Trail View. Lo que hace el sistema digitalmente vuelve transparente el remolque, permitiéndote una mejor visión cuando estás maniobrándolo. Ahora, este sistema es inteligente. Te ayuda no solo cuando estás yendo hacia el frente, sino también cuando estás retrocediendo, teniendo en consideración las dimensiones del vehículo
y las del remolque. Y te va a dar un aviso si es que proyecta que va a ocurrir algún accidente. Eso te va a evitar un montón de dolores de cabeza. En cuanto a su espacio de carga, tenemos dos opciones para entrar a ella. La primera es el vidrio. Lo podemos levantar y eso nos da acceso inmediato a ello. La segunda opción es a través de la compuerta más grande. En cuanto a su capacidad de carga, detrás de la tercera banca de asientos ofrece 25.5 pies cúbicos o 722 litros. Si la plegamos podemos ampliar el espacio hasta 72.5 pies cúbicos o 2055 litros. Y si plegamos la tercera y segunda banca de asientos, maximizamos el espacio hasta 122.9 pies cúbicos o 3500 litros. Y para hacerlo no tenemos necesidad de movernos físicamente hacia el frente. Lo podemos hacer eléctricamente a través de botones ubicados detrás de la tercera banca de asientos, ofreciéndonos no solo un espacio completamente plano, sino también esta suspensión neumática nos permite bajar la altura de la parte posterior para facilitar la carga. Tenemos anclas, tenemos un tomacorriente casero. Los tapetes son plásticos, fáciles de quitar, bastante prácticos porque serían muy fáciles de limpiar. Debajo del piso encontramos un espacio útil, pero es muy limitado. La rueda de repuesto no es de tamaño completa, es de 17 pulgadas con neumáticos 265/70. Una de las grandes novedades para este año es que esta camioneta está siendo ensamblada en Arlington, Texas, por primera vez. Por cierto, y se cumplen 5 años desde la creación de la submarca AT4 para GMC, las versiones más off-roader. Esta camioneta, a primera impresión, está buenísima. La transmisión la operamos a través de la palanca ubicada en la columna de dirección. Este es otro de los cambios importantes porque antes, la generación anterior, se operaba a través de botones en la consola. Me parece mucho más natural. Lo primero, la posición de manejo, la comodidad, indiscutible. Y no lo digo solo por la calidad de los asientos, por los materiales. No, es la suspensión. Porque esta generación del Yukon trae ahora suspensión independiente en el eje posterior. Hace una diferencia sin duda importante en la calidad de viaje dentro de la cabina. Y me parece, para la marca GMC, es importante dar ese balance de comodidad y capacidad. Y esta versión AT4 demuestra que es muy buena en ambos aspectos. Y lo digo primero por la calidad de viaje que acabo de mencionar, los materiales, la tecnología que incorpora, sino también por su capacidad fuera de la ruta. Y lo sé porque por el sistema de tracción a las 4 ruedas que ofrece, además de la caja de transferencia con 2 velocidades. Y por supuesto, estas ruedas de 20 pulgadas no son muy grandes, por el contrario, son la medida ideal para calzar estos neumáticos Goodyear Wrangler, que los hemos probado en todos los vehículos off-road serios que hemos probado y no decepcionan. Si compromete un poco el desempeño de la camioneta sobre el pavimento, evidentemente, pero compensa la suspensión neumática con la que viene esta camioneta. Hace un gran trabajo. Ahora estamos por unas trochas terribles. Sin embargo, miren con la tranquilidad que estamos andando. La camioneta trata de mantenerse nivelada todo el tiempo y no se siente mayor esfuerzo al hacerlo. En cuanto a los modos de manejo, tenemos normal, sport, off-road y tow haul. Realmente no necesitas más para una camioneta con esta naturaleza. Sí, se siente una camioneta pesada, pero es parte de la naturaleza de este tipo de vehículos. La tecnología que trae, la verdad que me ha encantado. Esta me parece que sería la SUV ideal para mí. Y les digo por qué. Cadillac es una marca obviamente de lujo. Ofrece toda la tecnología que esta también tiene, las capacidades muy similares a la que este ofrece. Sin embargo, en cuestiones de personalidad, yo siento que esta GMC se acomoda mucho más a mi estilo. No es muy fresa, como dicen en México, pituco, como decimos en Perú. Al contrario, va tranquilo, va a perfil bajo, pero la capacidad es indiscutible. O sea, por fuera quizás no demuestra demasiado, porque cuando te sientas dentro de esta cabina, es cuando realmente este carro se luce. La calidad de los materiales, la construcción, la tecnología, la comodidad. Me parece que es ideal. Porque así como lo encontramos en Cadillac, la más cara, la más sofisticada de todas, esta también trae sistema de visión nocturna. Pero ese es un opcional de $2.000. Así que si estás en el mercado por una camioneta con muy buena presencia, muy buena capacidad fuera de la ruta y tienes $100.000, yo creo que esta es una excelente opción que tienes que considerar.
Así que ahí la tuvieron a la GMC Yukon AT4 Ultimate 2025. El precio inicial del Yukon aquí en los Estados Unidos arranca en la versión Elevation por $68.900. Luego está la AT4 por $75.700, Denali $79.000, AT4 Ultimate $97.300 y el Denali Ultimate por $103.300. Entre sus competidores directos tenemos al Ford Expedition, Toyota Sequoia, Lincoln Navigator, Jeep Wagoneer, Nissan Armada y el Chevrolet Tahoe. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes no tenemos necesidad de tomar dinero de los fabricantes para traerles estas pruebas de manejo. Si quieres colaborar con este esfuerzo, te dejo un link abajo para que te conviertas en miembro. Y si no tienes dinero para hacerlo, pero aún quieres ayudar, dame un like, un comentario, suscríbete, compártelo con tus amigos. No te cuesta nada. Yo soy Jaime Gabaldoni y los veo muy pronto. No se mueran.